Vamos a hablar de trenes. Estás del muy presente entusiasmado, del tren. Pablito. Sí, esta nota Te veo tipo nos nene la vendiste chico. vos, nos la entusiasmaste vos Sí. y nos transmitiste tu pasión por los trenes. ¿En qué cambiará UPM? Sí. ¿Cómo va la reforma de las vías que se enlenteció, expropiaciones y demás? El presente de AFE con el presidente de AFE, que nos impactó el dato, porque estamos a buscar amigos de nuestra ida de la mesa a la estación central, a AFE. Claro. Porque ahí aparecieron varios fanáticos, pero... ¿Vos qué va a con un pasar con la enorme estación central? conocimiento. Sigue siendo para mí un... Otra gran pregunta. Sí, el plan Fénix. No, el plan Fénix murió hace años. Sí, está enterrado en el Banco Hipotecario, entonces, a ver, pero bueno, podemos preguntarle eso. Y hablando con un par, varios dijeron, no, tienen que hablar con el presidente de AFE. Y dijimos, bueno, está, pero capaz es un cargo político. Y la frase fue, es un hombre que se preparó toda su vida para eso. Debe ser la primera historia de AFE en 100 años que se preparó para eso. Claro, porque vamos a decir la verdad, en el momento teníamos el temor de que fuera, hay muchos cargos que entran en el reparto, bueno, está, a vos te toca tal, sector tal, de partido tal, bueno, lleve. Entonces teníamos ese temor, pero por lo que Pablo investigó, no es el caso, claro. El inicio de la nueva administración, a partir de marzo del año pasado, es que yo estoy en mis funciones como presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado. En 1866 se fundó con capitales nacionales la Sociedad Anónima Ferrocarril Central del Uruguay. Comienzan rápidamente las obras y en el 69 se inaugura el tramo de 17 kilómetros que va entre la estación Bellavista en Montevideo y la estación Las Piedras en Canelones. Con los años y una administración poco próspera, capitales británicos van sustituyendo a los nacionales, aumentan los tramos ferroviarios y cada vez más se acelera el proceso de desnacionalización de los capitales aplicados al negocio. En 1878, el ferrocarril pasa a ser propiedad de una compañía anónima inglesa, The Central Uruguay Railway, iniciándose un proceso de enajenación del negocio ferroviario al capital extranjero, hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en que esta situación se revierte y el ferrocarril pasa al Estado como forma de pago de las deudas del Imperio Británico con nuestro país. La historia es larga, pero hay constantes que se mantienen. UPM en los últimos años vino a cambiar en parte la jugada. El año pasado, el presidente de AFE informó que en 2022 se proyecta culminar las obras de las vías del ferrocarril central que comunicará Montevideo con Paseo de los Toros y permitirá el transporte de celulosa desde Fraiventos. Y me he formado en el tema ferroviario en el exterior del país. En España he tenido algunos posgrados, con lo cual conozco bien la realidad, tanto exterior y de nuestro país. Sobre trenes, su historia, el estado de la situación de AFE y lo que se viene, conversamos con el presidente de AFE. Hoy nos dice Miguel Baxi. Hola Miguel, buen mediodía, ¿cómo buenas. te va? ¿Qué tal, estimados? Un muy buen mediodía para todos ustedes y la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, un placer recibirte por acá, Igualmente para mí estar charlando con ustedes. Bueno, vayamos es muy difícil porque hay tantas aristas para dónde entrarte, pero la primera que se me ocurre es, lo que a mí me sorprendió, esos datos que comentamos hace un rato, que sos un apasionado del tren. Ese amor por los trenes. Y que no estás ahí por un cargo político, sino porque hasta te preparaste para ser años presidente de AFE. Es una pasión. Sí, a ver, ustedes no sé si saben, mi profesión es primero de arquitecto, pero toda la vida fui un enamorado del transporte en general y del ferrocarril en particular. Cuando me recibo de arquitecto, lo primero que digo es, bueno, tengo el título, pero no me veo como arquitecto tradicional. Yo tengo que enfocar mi vida en este ámbito en el ferrocarril. Y fue así que me empecé a formar en el área ferroviaria, hice un par de posgrados en España, uno en el 2013 en la Universidad Politécnica de Madrid, otro hace unos años atrás en la Universidad Castilla-La Mancha, siempre en el área ferroviaria. Viví un tiempo en Chile trabajando para el Ferrocarril del Pacífico y ahí empecé a trabajar en forma mitad y mitad. Mitad como asesor en transporte ferroviario y la otra mitad de mi tiempo como arquitecto tradicional haciendo obras de vivienda y incluso dirigí la obra de Teletón en el año
2010, la que se hizo en Fray Bentos. O sea, y mi vida profesional estaba repartida entre el ejercicio profesional tradicional y la asesoría en el área de transporte y en el área de ferrocarril. Y bueno, hoy sí, ya estoy dedicado, hace tiempo ya, ¿no? 100% de mi actuación profesional en el área de transporte ferroviario. Y es para mí ya es una forma de vida, decía. Yo vivo permanentemente pensando en temas ferroviarios. Salgo de la empresa, sigo pensando en eso, los fines de semana pienso en eso, si me voy de vacaciones tiene que haber algún ferrocarril en mis vacaciones. Siempre fue así. Siempre fue así. Después de todo ese recorrido con ese enfoque, sí. Lo que hemos tenido la suerte de recorrer alguna parte del mundo, vemos que el tren es próspero, funciona, o sea, es un medio de transporte limpio, cómodo, práctico para mucha gente. Popular, masivo. Tiene las estaciones en los centros de las ciudades y no tiene que ir a las afueras a tomar un avión. Exacto. ¿Qué pasó en Uruguay que lo dejamos morir, entre comillas, así? Yo digamos, instintivamente lo rastreo a principios de los 80, pero vos me dirás más. Sí, se habla del 88, ¿no? Claro, que empezamos como a soltarle la mano al tren. A ver, lo que pasó en Uruguay no es un tema de Uruguay. Yo le diría que fue un tema mundial en muchos aspectos. En términos ferroviarios, la carga siempre fue muy eficiente para llevarse por este modo y siempre pagó las cuentas de Ferrocarril La Carga. Los pasajeros siempre fue un modo que siempre necesitó el subsidio, ya que tiene costos operativos altos. Pero eso no solamente fue en Uruguay. Es decir, hoy todos los países más desarrollados del mundo subsidian el modo de transporte ferroviario de pasajeros porque es así. Pero también hay que tener en cuenta que tiene muchísimos beneficios desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de eficiencia. Todos sabemos lo que es el transporte público en muchas ciudades del mundo y que permite una movilidad rápida en todos lados. Entonces, lo que pasó en Uruguay fue que, como pasó en muchos aspectos, se apuntó mucho a una inversión fuerte en el área carretero, y el Uruguay está muy bien equipado desde el punto de vista carretero, y el tema ferroviario no fue tratado en ese momento de la misma forma. Pero como digo, eso pasó en los Estados Unidos, en América Latina, en gran parte de Europa, pero Europa siempre mantuvo el tema del transporte ferroviario de pasajeros como un objetivo importante. En definitiva, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? El modo ferroviario no está para competir contra el camión. El modo ferroviario, así como el modo carretero o el modo fluvial, tienen que formar parte de lo que se llama la infraestructura logística de un país. O sea, complementarse con las otras. Exacto. Y vos sabés que cada modo tiene sus fortalezas y sus debilidades. La fortaleza del tren está en distancias mayores de 200, 250 kilómetros y mover cargas de arriba de 1.500 toneladas. Ahí es donde el tren es bueno y es económico para mover cargas. En distancias menores y en cargas menores es mucho más eficiente el modo carretero. Entonces, cuando uno planifica transporte desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los gobiernos, tiene que lo que hace es según el tipo de mercado en el cual está, potencia determinados corredores, unos más ferroviario que carretero, otros más carretero que ferroviario, en función de la carga que tenga que llevar. En la medida que nosotros tengamos una red integrada de carreteras, complementada con ferrocarriles, con el modo fluvial, y qué es el elemento fundamental de esa infraestructura de logística, de lo que muchas veces nos habla, son lo que se llaman las terminales de carga o terminales o polos logísticos, es decir, puertos, zonas francas y puertos secos, etcétera. Eso es lo que genera el movimiento de la carga dentro de una red. Bueno, la integración de todo esto, visto desde un punto de vista global, es lo que hace que el modo ferroviario cumpla su rol dentro de la cadena logística productiva de nuestro país y lo puede integrar incluso a la región, moviendo parte carga de Argentina, parte carga de Brasil, etcétera. Entonces, la visión del transporte tiene que ser más amplia, y no decir un modo compite con otro, no, un modo complementa al otro en una determinada franja de mercado donde uno es más eficiente y el otro no lo es tanto. Y en ese razonamiento, ¿se mecha el tren de pasajeros en algún momento o ya no te lo imaginas volviendo a Uruguay en forma medianamente masiva como en otros países?
Mira, todo, como siempre se habló, hay un tema de mercado y de población, ¿no? Ustedes saben muy bien que han viajado. Lo que hace importante tema es la cantidad de población que estás moviendo. En temas de ferrocarril de pasajeros, nosotros estamos en estudio todavía no hay nada concreto, pero sí estamos estudiando la posibilidad de instalar líneas de pasajeros, por ejemplo, en lo que se llama las cercanías de Montevideo, es decir, Montevideo 25 de agosto, Montevideo Sudrier. No son proyectos que no hemos dejado de lado, lo estamos estudiando para ver qué viabilidad tiene y con el objetivo de poder implementarlo. Todavía no es seguro, pero sí estamos trabajando en eso. Tengan en cuenta que el proyecto, uno de los más importantes para nuestro país, que es el Ferrocarril Central, que también tengo, la verdad que tengo el gran privilegio de poder participar en el comité de dirección de la obra, implican que no solamente es una obra de ferrocarril para carga, sino que considera la reconstrucción de muchísimos andenes de pasajeros, e incluso la estación de Las Piedras va a ser una estación subterránea completamente nueva, en la cual está previsto que ya la infraestructura de las estaciones poder tener un futuro servicio de pasajeros. O sea, mirá, las obras de ferrocarril, claro, las obras de Ferrocarril Central incluyen pasajes, no solamente carga de UPM como muchos pensaríamos. No, para nada. Está considerada en el área metropolitana Montevideo 25 de agosto la posibilidad de reimplementar el servicio de pasajeros, que es algo en lo cual estamos trabajando, está todavía en estudio. No puedo dar la seguridad 100%, simplemente lo que sí puedo asegurar es que sí lo tenemos en nuestra agenda de trabajo para ver de qué forma podemos llegar a poder considerarlo en el tráfico de ferrocarril en los próximos años. Eso sí, en estudio está. Eso es un hecho bien claro. Y bueno, en función de eso, esta nueva obra que se va a inaugurar finalmente en mayo del 2023 le va a dar un potencial muy grande al modo ferroviario dentro del mercado logístico de transporte en nuestro país. Sí, alivianando rutas aparte, ¿no? Descomprimiendo zonas del país donde el Estado tiene que subsidiar hasta con mantenimiento de carreteras por el exceso de peso de camiones, ¿no? Exacto, sí, pero exactamente. Acuérdense que las redes ferroviarias en general en América Latina son radiales, todas confluyen en los puertos más importantes con el objetivo de sacar la producción o la producción industrial o la producción agrícola de los países, ¿no? Entonces, la red ferroviaria de Uruguay no ha cambiado ese concepto en los últimos 150 años y en América en general sigue siendo así. Y como bien vos decís, vos sabés que es un componente muy importante el valor del flete, porque puede hacer que un negocio sea viable o no, y en función de eso y en cargas de gran volumen es que estamos trabajando para que el ferrocarril pueda dar una nueva opción a la producción nacional y poder bajar sus costos y poder tener mejores valores competitivos en el mercado mundial. Claro, Miguel, todos estos proyectos, ¿no? El Ferrocarril Central, toda la reforma de la Rambla, ¿en algún lugar tocan a la ex Estación Central, que es aparte el lugar más común de todas las preguntas que me imagino te harán por esa cosa de nostalgia y novelería de verla en el estado en que está y la belleza que tiene, ¿no? Por supuesto. Ahí toda rota. No, y les puedo contar bastante eso porque es un tema que, por supuesto, que dentro de mi profesión de arquitecto, más allá de apasionarme, le he dedicado muchos años de trabajo y yo tengo una visión y les cuento cómo es la situación. Separemos las aguas. Una cosa es toda la obra de ferrocarril y todo lo otro es el predio que implica la estación central y la playa de maniobras. Hoy eso está en manos del Ministerio de Vivienda, en el cual también estamos trabajando en equipo con el Ministerio de Vivienda, AFE y el Ministerio de Transporte de Obras Públicas para diseñar un proyecto que va a ser, además de urbanístico, es el objetivo, permitir revitalizar toda la zona. ¿Cuál es el tema? Que es importante tener en cuenta que para que se revitalice la zona desde el punto de vista urbano, vos tenés que generar un atractor, o sea, un punto de atracción que genere flujo de movimiento de personas. Claro. Por ejemplo, cuando se hizo el Plan Fénix, estaba enfocado en su momento en la estación central
y la Torre de Antel. La Torre de Antel es un edificio magnífico, espectacular, pero ¿en qué falla? No es un atractor, no genera movimiento. Circulación. No genera... No, ¿quién va a la Torre de Antel? Solo los empleados o alguno que quiera pagar una cuenta que le quede por ahí, pero no genera flujo de movimiento. Al no generar flujo de movimiento, el barrio no se desarrolló. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Sí, en la Estación Central, porque sí es un edificio magnífico y desde el punto de vista histórico. La idea es que tengamos que darle varias funciones para que generen ese flujo de movimiento y empiece a generar una verdadera transformación urbanística en la zona. Para empezar, la Estación Central es un edificio que hay que mantener en su arquitectura, hay que conservarlo, y si bien se le pueden dar nuevas funciones que puedan ser comerciales, que tiene que existir una función comercial en la estación, porque ustedes saben que cualquier función comercial, ya sea un shopping, etcétera, genera el flujo de movimiento de personas. También eso es un elemento importante a considerar en un futuro proyecto de revitalización de la estación, que puede tener también una parte cultural, por supuesto, una parte museística, pero tiene que tener incluido un sector comercial. Otro elemento importante, la estación debe de seguir manteniendo por lo menos una función de transporte. Y como ya estamos en el siglo XXI, y las nuevas características del transporte en todas las ciudades modernas es lo que se llama los intercambiadores modales, es considerar a la Estación Central como un punto de llegada de los trenes de cercanías teóricamente proyectados para el futuro, sí, combinados con la llegada de autobuses, ya sea de uso urbano en Montevideo, pero también de interdepartamental. Entonces ahí estamos sumando dos funciones, una comercial y un intercambiador modal de transporte. O sea, tenemos que darle también la función de transporte que siempre la tuvo. Perdona, estamos hablando, no solamente estoy considerando el área Estación Central, el área de playa de maniobras y el área de todos los galpones sobre la calle Paraguay. Calma. Todo eso debe ser considerado como un solo conjunto. Ahí ya estamos incluyendo dos funciones importantes, que son atractores que generan movilidad en la ciudad. Gente que va y que se mueve. ¿Qué otra función es importante ahí? Y bueno, y por supuesto, podemos generar algunas torres dentro de esos predios que puedan tener funciones de vivienda o incluso funciones comerciales como oficinas, etcétera. Entonces, si juntamos esas cuatro funciones como un elemento generador de movimiento dentro de la ciudad, creo que eso es lo que va a llevar al éxito de cualquier, al éxito, llamémosle comercial e inmobiliario, y que también va a incluir la rehabilitación de la estación, y ponemos esas cuatro funciones. Esas cuatro funciones son importantes porque son las que generan atracción en la zona del barrio de la Aguada, son las que generan movimiento, incluimos vivienda, incluimos oficina, incluimos áreas comerciales y incluimos transporte. Teniendo esas cuatro funciones dentro de esa área, yo considero que ahí sí va a haber una verdadera revitalización de todo ese sector urbano. Esos es como los cuatro ingredientes de un cóctel que para mí es el éxito de cualquier proyecto que deba de enfocarse en la estación, en el área de la Estación Central. Creo que muchos con buenas intenciones voluntarias han pensado en solamente un área cultural, un área museística, o etcétera. No, sí está bien, pero tenés que considerar, yo desde el punto de vista como arquitecto profesional considero que tienen que tener estos cuatro elementos para que ahí sí se genere un verdadero polo de atracción dentro de la ciudad. Habrá que verlo, habrá que estudiarlo, pero es como yo considero como que es el punto de arranque de cualquier proyecto que pueda mejorar toda esta zona. Y creo que, bueno, por supuesto uno a veces está jugando en muchas canchas, Ferrocarril Central, participando en esto, en el proceso de reconversión del ente ferroviario de AFE, pero creo que va el camino enfocado por ese lado. Se los digo porque lo he meditado, lo he estudiado, lo he analizado y he visto en otras ciudades del mundo cómo han resuelto temas parecidos al área de la Estación Central de Montevideo. No estoy inventando la pólvora, sino estoy estudiando y conociendo casos de éxito en otros lados que tienen estas funciones, que integran todas estas funciones y así han funcionado bien. Y yo creo que debería de ir por ahí el tema. Se los digo, lo hablo a título personal, pero tengo varios colegas y en los equipos de trabajo que tenemos con el Ministerio de Obras Públicas y con Vivienda estamos bastante alineados en ese camino. No, te quería plantear si había algún modelo
tangible posible de esos que vos decías, porque uno podría pensar, no, estaría divino que fuera como Grand Central en Manhattan, que es preciosa, es antigua, pero es nueva, pero tiene lugares para ir. O sea, que vas de paseo o a comprar algo aunque no vayas a tomarte un tren. Es difícil salir de la idea de shopping. Claro, aparte, pero capaz ¿no? que uno dice, no, pero Manhattan es intrasladable a Montevideo. ¿Hay algún modelo concreto de esos que vos viste de ciudades que decís, mirá, por características de la ciudad, del tamaño, población, la dinámica, la economía, este modelo de esta ciudad es trasladable a Montevideo? Yo te diría que nunca existe un modelo trasladable. Lo que uno puede trasladar son casos de éxito de cómo lo ha manejado desde el punto de vista urbanístico eso. Lo que sí yo he visto, como bien vos decís, no podemos comparar la Grand Central de Manhattan, aunque te les puedo asegurar, muchachos, que me he pasado días enteros ahí abajo filmando entrada y salida de trenes y me he recorrido es hasta hermosa. Solo para ir a pasear nomás ya es hermosa. Es una belleza esa. Para mí es la catedral de las estaciones de ferrocarril. Si me dan mi top 10 de estaciones, yo empiezo por la Gran Central de Nueva York. Pero no hablo de eso porque yo me puedo pasar todo el día hablando de la Gran Central. Pero digo, hablando de experiencias, hay experiencias muy interesantes en Madrid, en la cual yo he estado viviendo mucho tiempo, que está la vieja estación del norte llamada Príncipe Pío, que concentra justamente intercambiador modal, zona comercial y zona de oficinas. Atocha, por ejemplo, ha hecho una gran obra de reforma en la vieja estación, transformando la vieja nave de andenes en una plaza cerrada que ha quedado espectacular y a la cual le han añadido después las estaciones, distintos sectores de estaciones de alta velocidad, cercanías, trenes locales, regionales y además una terminal de autobuses. Entonces, uno estudia las situaciones de cómo han resuelto en distintas ciudades del mundo y conoce la realidad local y sabe que en el fondo hay 4 elementos, por lo menos yo lo veo así, que tiene que incluir cualquier proyecto que sea exitoso para el barrio de La Aguada. ¿Está? Por supuesto lo debemos de llevar a nuestra escala, pero conceptualmente lo importante es no copiar idénticamente una solución, sino tomar los elementos en los cuales esa solución ha sido exitosa en otras ciudades del mundo. Miguel, ¿hoy la única línea funcionando de pasajeros es Tacuarembó-Rivera? Sí, en este momento sí. En este momento sí sigue estando operativa. En 2019 había 2 en Montevideo, Florida, 25 de agosto, que se cortaron con el inicio de la obra. Exactamente, con los inicios de la obra del Ferrocarril Central, a mediados del 2019, esas líneas quedaron sin operar porque fueron obviamente levantadas las vías. Y la que quedó sí funcionando fue en el norte del país, entre Tacuarembó y Rivera, que adelanto ahora que estamos volviendo a retomar los servicios, y por supuesto teniendo en cuenta todas las condiciones sanitarias, claro, y todas las precauciones que hay que tenerlo, pero al saber que ya empiezan a funcionar muchas de las escuelas rurales y que es importante el traslado de alumnos y de profesores en zonas del país que están bastante alejadas de carreteras o del sistema de autobuses, entonces nosotros estamos dando nuevamente ese servicio social que es muy importante, ¿no? Me llegó un mensaje, dice, fui usuario del tren de pasajeros desde el 2013 hasta que cortaron los servicios en el 19. De La Paz a Montevideo en 30 minutos reloj y 22 pesos. No existe mejor opción, tanto que lo prefería al tren antes que al auto. La gran pregunta es si luego de las reformas de las vías volverá en tren de pasajeros. No pretendo que siga costando 22 pesos, dice el oyente, como diciendo. Lo que le puedo decir que yo hice muchísimo también ese viaje, ahí me recorrí todas las líneas varias veces, y sí, es así, y estamos hablando de una época en la cual el ferrocarril estaba con material antiguo y no estaba en sus mejores condiciones y daba excelentes tiempos de circulación. Ya lo vuelvo a repetir, el tema de transporte de pasajeros está en estudio. Yo todavía no puedo dar noticias referente a eso, a cómo lo llegaremos a manejar, pero sí es un tema que está en estudio y muy probablemente si se volviera a reimplantar, los tiempos serían esos o incluso siempre el objetivo es mejorarlo. Ustedes piensen que esta nueva obra que conecta Montevideo con Paso de los Toros, que tiene una extensión de 272 kilómetros, tiene una tecnología, va a ser de las más modernas de América Latina desde varios puntos de vista. Va a tener el sistema de rieles soldados, lo cual ya evita la vieja unión entre rieles con Eclisa y el clásico clan, el tantán del salto del tren no va a existir más. Van a estar apoyados
con anclajes elásticos a durmientes de hormigón, o sea, la vibración del tren es absorbida por el sistema de anclajes y por los durmientes, tampoco va a existir esa vibración tan fuerte como se hablaba antes. La velocidad comercial para trenes de carga está considerada en 80 por hora y por supuesto que en zona urbana va a bajar, pero por ejemplo para trenes pasajeros se va a poder circular sin problema a 110 kilómetros hora. Y por supuesto que el sistema de gestión y de control del tráfico es un sistema europeo, de normas europeas llamado RTMS, que es de los más avanzados y de lo más moderno que va a haber en el mundo. O sea que vamos a tener un sector de línea. El ferrocarril central es el nombre comercial, pero básicamente es una parte de la línea Montevideo-Rivera, que es Montevideo-Paso de los Toros, y va a tener un estándar muy alto de operación, el cual lo vamos a integrar al resto de la red uruguaya, que están en torno a los 1.600 kilómetros, que es la que administra AFE en este momento. Sí. Sé que ayer, Miguel, justo curiosamente de noche y por otro motivo, me puse a ver precios para chusmear nomás, por un tema familiar. Sí. Un pasaje de tren en BAM, creo que es la empresa alemana, Berlín-Múnich, que lo hacen en 2 horas 40, pero 2 personas... Un tren de alta velocidad. Solo por un pasaje de ida, 280 euros. Claro, pasa el tren de alta velocidad es bastante más caro que el común. Claro, pero como en Europa los trenes son mucho más caros que los aviones. Sí, pero hay una razón fundamental. Vos en el fondo tardás mucho menos tiempo en tren que en avión. Dale, mucho más práctico. En avión cuenta el viaje, no el choclo de antes y después. Y mucho más práctico, no tenés que pasar... Les voy a dar un ejemplo clásico que me pasó porque hice varias veces el viaje. Yo me iba de Madrid a Barcelona en alta velocidad. En el AVE. En el AVE. Tenés 700 kilómetros entre ambas ciudades. La velocidad promedio del AVE son 350 kilómetros hora, o sea que llegás en 2 horas. Y además las estaciones están en el centro de la ciudad. No perdés prácticamente tiempo de traslado y no tenés todo el tiempo de espera de aeropuerto. Básicamente, vos tardás entre el centro de Madrid y el centro de Barcelona 2 horas de viaje. Además, es mucho más cómodo que el avión. La clase turista es más cómoda que un business de avión. Te podés parar, te tomás un café en la cafetería, podés cenar si querés, podés almorzar, e incluso podés trabajar cómodamente de tu computadora porque tenés mesitas en cada uno de los asientos. En el avión tenés, desde el centro de Madrid, del aeropuerto, con suerte, 40 minutos de viaje en un taxi. Después tenés 1 hora de espera antes de abordar. Ahí ya tenés 1 hora 40. 700 kilómetros de distancia te lo hace un avión en velocidad comercial en 1 hora, que más o menos es su velocidad, 700, 800. Ahí ya vamos 2 horas 40. Llegaste a Barcelona, tenés que salir del aeropuerto, tenés que encontrarte un taxi, llegás al centro otra vez en 40 minutos. Se te va casi 4 horas entre centro a centro de Madrid a Barcelona, prácticamente el doble tiempo de lo que te lleva un tren. Claro. Entonces, por obvias razones, es más caro el pasaje porque tiene más demanda. E incluso les cuento, el puente aéreo que existía aéreo entre Madrid y Barcelona casi ha desaparecido por la gran demanda que tenés del uso del AVE. Ahí hay muchos factores importantes. Tener en cuenta esto. Hay grandes poblaciones que se mueven entre las dos ciudades, tenés distancias promedio de 700 kilómetros, tenés una tecnología que te permite funcionar a 350 kilómetros hora, y eso es lo que te posibilita, por supuesto, poder instalar eso y generar una competencia del avión. Pero ¿por qué el objetivo en Europa es eso? Porque hay un plan, los europeos, ustedes saben que planifican todo muy bien, con 20 años de anticipación, y ahí hay un gran tráfico aéreo interno. Entonces, ellos buscaban bajar el tráfico interno aéreo y pasarlo a alta velocidad y dejar el tráfico aéreo fundamentalmente para los vuelos internacionales, de forma tal que no haya tanta congestión en los cielos e integrar Europa por vía férrea de pasajeros entre los distintos países. De ahí fue que se creó el sistema de control y de gestión ferroviaria RTMS, que es el que se va a implantar en el Uruguay con el funcionamiento del ferrocarril central. Excelente. Pero la alta velocidad ha generado una concepción distinta del tiempo y del espacio. Vos podés vivir a 150, 200 kilómetros de tu lugar de trabajo y llegar en menos de 1 hora y estando con una calidad de vida muy superior a 250 kilómetros. No vivís en una urbe apretado, vivís en una zona más de campo, más liberada, y eso es lo que te permite la alta velocidad. Por supuesto, estamos en realidades distintas. América Latina
está muy lejos de tener alta velocidad, y yo le diría que el único corredor hoy que visualizo que podría tener alta velocidad en América Latina sería San Pablo, Río de Janeiro, porque ahí, después América Latina, no me puedo imaginar otro sector de América Latina que genere un corredor de alta velocidad. No tenemos que ir, así que necesito una respuesta corta. Roma Termini, ¿es la terminal más fea de las capitales de Europa? Tiempo. Qué buena pregunta, la conozco, Roma Termini. Yo también. A ver, es muy moderna, fue hecha ya por los años 50, después de la guerra. Estaciones feas en Europa te puedo decir que no he encontrado, te lo digo, y no te hago una respuesta políticamente correcta para quedar bien con todo el mundo, pero vos sabés que a mí me ha gustado Roma Termini. Estaciones feas de ferrocarril en Europa, no te debo decir que no. Quizás, ¿sabes una cosa? Si me pongo a pensar, la estación Chamartín de Madrid, se podría decir que es una estación fea porque está pensada con una arquitectura vieja de los años 60 y no fue modernizada ni actualizada. Creo que ahora la van a recuperar. Si vos me decís una estación medianamente fea, desde el punto de vista arquitectónico, quizás te hablaría de Chamartín, al norte de Madrid. Ahí te estoy dando una respuesta de estación fea. Miguel, para cerrar, ¿tu apellido húngaro de origen? Sí, exactamente. Mira. Bueno, para más adelante, saliendo de la actualidad de AFE y eso, tenemos que invitarte para hablar de trenes del mundo. Podés tener una galería interminable de cuentos y de peripecias de tiempo, recomendaciones, porque es maravilloso. He tenido la suerte de prácticamente recorrer todo el mundo sobre vía férrea. Eso es una característica mía, ¿no? En primer lugar que llego al lugar es primero ver la estación del tren. Es lo primero que me interesa. Después veremos lo demás, ¿no? Pero cuando llegué a París por primera vez me interesó Gare du Nord. Gare du Nord, claro. Gare du Nord antes que ir al Louvre, ¿no? Eso se lo puedo asegurar. Gare du Nord está muy bien. Elegir mal los nenes también, Gare du Nord es como Claro, mis colegas arquitectos siempre sabían, Miguel lo vas a encontrar siempre en una estación de tren antes de un museo de arte. Qué salado. Pero bueno, es así. Pero es un gusto, podemos hablar del desarrollo que tenemos varios planes para nuestro ferrocarril uruguayo y del ferrocarril internacional. Es un placer también, en eso también es algo que me interesa tanto desde el punto de vista como transporte, como desde el punto de vista de la arquitectura y sus estaciones. Así que estoy a las órdenes, muchachos, para cuando ustedes quieran poder charlar de los temas que quieran plantear. Un placer, Miguel, que tengas buen fin de semana. Les mando un gran saludo a todos, a la audiencia, y les deseo a todos un excelente fin de semana y un fuerte abrazo.